Ok, bienvenidos a una nueva clase, que no es clase en sí, sino un material de apoyo, porque esta clase ya se dio, pero aún así se le prepara este material para que tengan un apoyo, para ser más didáctico el apoyo, no solamente que sea el material que ven ahí. Bien, aunque diga ahí clase de Octave número 4, recuerden que estamos en la clase número 3. Hoy estaremos trabajando lo que son los sistemas lineales de lazo abierto en Octave. Y el material al inicio, entonces no dice Time Domain Analysis, análisis en el dominio del tiempo. Dígase que también hay análisis en el dominio de la frecuencia. Para poder partir de este punto es importante que hayan entendido lo que es una función de transferencia y lo que son las funciones de perturbación. Octave dispone de un paquete llamado Computer Aided Control System Design, diseño de sistema de control asistido por computadora, para diseñar resolver sistemas de control. En este caso partiremos de los sistemas de control más básicos, que son los lineales de lazo abierto. Lo que vi más práctico para poder explicar cómo utilizar este paquete es ver un ejemplo de un sistema típico, su solución matemática y cómo resolverlo utilizando Octave. Bien. El primer ejemplo, el número uno, se van a dar cuenta que van por orden, función de perturbación, solamente nos incluye la función sinusoidal. Entonces, el ejemplo número uno es de función escalón. Un termómetro con una constante de tiempo de 0.1 minutos se encuentra en estado estacionario a una temperatura de 90 grados Fahrenheit. En el tiempo t igual a cero, el termómetro se coloca en un fluido a una temperatura de 100 grados Fahrenheit. Determine el tiempo necesario para que el termómetro alcance los 98 grados Fahrenheit. Entonces, dentro de los datos, aunque ahí diga, que ahí aparezca T, estado, es igual a 0.1 minutos, X sub S, que sería la temperatura en el estado estacionario, o la temperatura inicial, es de 90 grados Fahrenheit, y la magnitud del cambio es de 10 grados Fahrenheit. Pasamos a la solución matemática. En este caso, si analizamos el cambio de temperatura, la función de perturbación, podemos concluir que ésta sigue un comportamiento del tipo escalón, porque cambia de 90 grados Fahrenheit a 100 grados Fahrenheit, sin cambios posteriores. Eso se puede analizar ahí en el gráfico. Bien, entonces nos dice que A es igual a 100 grados Fahrenheit, que es el estado final, menos el estado inicial, que nos da los 10 grados Fahrenheit, que es la magnitud del cambio. Bien, entonces sabemos que la transformada de Laplace de x de t, que es una función de escalón unitario, es x de s sobre x de s es igual a sobre s. Ecuación número uno. La función de transferencia es y de s sobre x de s igual a 1 sobre tau s más 1. Ecuación número 2. Entonces, sustituyendo 1 en 2 y despejando, nos queda que y de s es igual a sobre s por 1 sobre tau s más 1. Ecuación número 3. Sustituyendo los datos en 3 y aplicando la transformada inversa, ahí tenemos la solución general. Aquí debajo la solución particular, sustituyendo los datos. Me faltó un paréntesis ahí. Entonces, como el problema dice que lo que quiere saber es el tiempo, o sea, el tiempo en el cual ocurre el cambio, a ver, para leerlo en palabras del PDF. Determine el tiempo necesario para que el termómetro alcance los 98 grados Fahrenheit. Entonces, como y de t es una variable de desviación, dígase la resta de la variable o sea, el valor en estado transitorio menos el valor en estado estacionario, que sería 98 menos 90, por eso aquí se trabaja con 8. Bien, sustituyendo aquí a y de t por 8 y despejando el tiempo, tenemos que la solución del problema es que ese cambio, bueno, la temperatura, exacto. El termómetro alcanza la temperatura, porque estoy diciendo que ese cambio se alcanza, pero es más correcto decir la lectura del termómetro. Se alcanza en el 0.161 minutos. Y ahí está solucionado mi problema. Entonces, la solución con Octave. Es importante resaltar en este punto que Octave no razona por nosotros. Es una herramienta que es muy útil solo si se tienen los conocimientos necesarios. Un segundo. Ok, todo correcto. Déjame ver, sí. Pero quien debe tener ese conocimiento es usted y no el programa. Para resolver el problema con Octave, lo primero que debemos hacer es analizar
cómo hicimos en la solución matemática, con qué sistema estamos trabajando. Como ya el análisis está hecho, podemos partir de la ecuación número 2 para resolverlo, que sería la ecuación de la función de transferencia. Aquí tenemos g de s, que sería y de s sobre x de s, que es igual a, que ahorita se consideraba unitario, pero es a. Entonces, como la magnitud del cambio aquí es de 10, entonces sería 10 sobre tau s más 1, que sería 0.1 por s más 1. Esa sería mi ecuación número 4. Bien, para hacer uso del paquete de control de Octave, primero debemos cargarlo al programa. Entonces, si vamos a nuestro programa, pueden ir trabajando conmigo. Si intento hacer uso de... Voy a ponerlo en inglés. Si intento hacer uso del paquete de control sin primero cargarlo, se van a dar cuenta que le sale un error o una advertencia, mejor dicho. Y le dice esa advertencia que ustedes, perdón, que la función TF es una función que forma parte del paquete de control, que lo tiene instalado más no lo ha cargado. Entonces, lo primero que se hace siempre es cargar el paquete. Eso también tienen que tenerlo en cuenta para cuando vayan a solucionar el problema de la práctica. Solamente va a ser un problema. Ese problema se lo hacen ustedes en menos en menos de una hora. Y si o sea, y cuando aprendan a manejar la solución de esos sistemas aquí, se hace, ¿qué le digo? Depende de qué tan rápido tú escribas, pero se hace en menos de 10 minutos. ¿Por qué? Porque a esto ser asistido, hay mucho cálculo que se hacen, o sea, de manera automática, que no requieren que uno haga transformada inversa, que esté sustituyendo valores, graficando, ni nada de eso. Es la ventaja de la computadora y de usar programas. Entonces, si no le sale este mensaje, le sale otro mensaje, sería que no tiene el paquete instalado. En el caso de cómo instalar los paquetes, se tocó durante la clase, alguien lo mandó en el grupo también. Y si no, pueden googlear cómo instalar paquetes en la ventana de comandos en Google y les sale. Se van a dar cuenta que es básicamente un comando parecido a package load control, sino, pero, o sea, en vez de load, lo que se utiliza es install, que es instalar. Y creo que es control force que se utiliza. Y después de ahí ya usted instala su paquete. Entonces, vamos a seguir. Entonces, primero cargamos nuestro paquete y nos dice, luego hacemos uso de la función TF que me permitirá convertir mi ecuación número 4 al modelo de función de transferencia. ¿Por qué es importante este paso? Si introducimos esta ecuación directamente, decimos g es igual a tralala, tralala, tralala. Como hay una variable ahí que no está definida, le va a dar un error. Le va a decir, ok, usted introdujo esto, pero ese no me lo ha definido. Entonces, lo primero que hay que hacer siempre es definir nuestras variables. En este caso es como si fuera a definir la variable, pero lo que estamos haciendo es definirla, haciendo el programa que todo lo que yo introduzca con ese, en vez de tú pedirme los valores de ese, tú lo que vas a hacer es ponerme la ecuación que yo te introduzca en formato de función de transferencia. Y ahora van a ver cuál es ese formato, porque no sé si recuerdan, si tú por ejemplo introduces g es igual a 10 sobre 0.1 por s más 1 y ya tú le asignaste valores a s, cuando tú planteas la ecuación se plantea a sí mismo con esa división y se queda así. Pero ahora vamos a ver entonces cómo me la pone el programa. Bien, si se fijan, me dice que la función de transferencia g de la entrada u1, que sería esta, a la salida es la siguiente. Y si se fijan, me le puso formato de función de transferencia. A eso es que yo me refiero cuando hablo del formato de función de transferencia. Ok, el siguiente paso es, bien, estos dos pasos que siguen son para obtener la solución numérica. Yo le digo tabla, pero es obtener una matriz de la respuesta a una función de entrada tipo escalón. Porque si pongo step g directamente, entonces lo que me va a dar es la solución gráfica y me interesa obtener primero la solución numérica.
Eso se lo menciono por la práctica también, que le va a pedir las dos soluciones. Entonces, antes de pasar a esto, decir la definición de step, y es que para ver la solución gráfica hacemos uso de la función step que vimos arriba. Esta función nos devuelve la respuesta de nuestro sistema G a una función de perturbación tipo escalón para sistemas LTI. Entonces, yo tengo mi sistema, que es esta función, esta ecuación de aquí, que es la función de transferencia. Entonces, esa función, esa ecuación, lo que me describe es el comportamiento de mi sistema eh, como una razón de salida entre entrada. Entonces, cuando yo utilizo la función step, yo lo que le estoy diciendo al programa, toma esta ecuación que describe mi sistema y aplícale una función de entrada tipo step y dame la respuesta de mi sistema. Entonces, fíjense que con eso ustedes se ahorran el tener que despejar, multiplicar, resolver, por ejemplo, fracciones parciales, tener que hacer la transformada inversa, tener que sustituir valores, graficar, etcétera. Todo eso lo hace el programa de manera automática. Si quieren profundizar cómo lo hace, lo pueden buscar en la página de Octave, porque si nos ponemos a profundizar en eso, se iría mucho, mucho tiempo. Tampoco no, o sea, no es como que sea algo muy complicado tampoco. Bien, entonces vamos a la parte de aquí arriba. Entonces lo que estamos haciendo aquí es decirle que, ok, que los dos vectores que utiliza el programa, bueno, que son los resultados, la solución del problema, en vez de darme la respuesta gráfica, lo que va a hacer es entregarme los dos vectores, yo asignándole las variables correspondientes a esos vectores. Dígase, bueno, le voy a quitar el punto y coma. Dígase que yo le estoy diciendo, el primer vector que tú me vas a dar eh, es el vector de la temperatura. Entonces, a esa respuesta, a ese vector, asignale la variable T de temperatura. El segundo vector, que es este que tenemos aquí, entonces, que es el tiempo, asignarle la variable del tiempo. Entonces, si yo llamo a esa variable en mi ventana de comando, me va a devolver el valor de esa variable. Entonces, el segundo paso es utilizar la función data, que ya ustedes la conocen por trabajar con tabla de verdad, y decirle que me una esos dos vectores en una sola matriz o tabla. Cuando yo hablo de tabla me refiero a esa matriz que se ve ahí. Entonces ahí tenemos la temperatura, perdón, el tiempo correspondiente para cada dato de la temperatura correspondiente. Bien, entonces para ver la solución gráfica, como menciona el PDF, lo que tenemos que hacer es uso de la función step, que ya sabemos para qué sirve. Y en este caso yo le agrego personalización de color. A ver, ok, me faltó un punto, una comilla. Bien, no vieron el gráfico que se generó porque en el editor no tengo la fuente activada. Entonces ahora sí le va a salir. ¿Y por qué será que? Ah, yo creo que sé por qué. Parece que estoy hablando solo. Lo que pasa es que se supone que está puesto aquí el gráfico para que se vea. Y no se quiere ver. Como que tiene problemas. Déjenme un segundo. Ok, magia de grabar. Ya conseguí poner el asunto aquí. Ah, ya sé por qué. Está bien, yo me entiendo, yo me entiendo. Entonces, si se fijan, es el mismo gráfico el que tenemos aquí, que el que tenemos en el PDF. Se lo pongo en el PDF para que cuando ustedes lo trabajen, o sea, que no es necesario ver este video para trabajar la clase, puedan comparar el resultado que le dio con lo que debería de darle. Eh, entonces, nada, esa sería la solución gráfica. Ya tenemos la solución numérica y esa sería la solución con Octave de un problema de control. O sea, el problema que vimos, la solución matemática. Si buscan el tiempo aproximado a 0.161, se van a dar cuenta que tiene un valor cercano al 8. 0.161. Ok, por ejemplo, fíjense. Entre 0.160 y 0.170, eh, el 0.160 tiene un valor de 7.98, prácticamente 8 casi. Entonces,
Ya ahí ustedes tienen la respuesta. También pueden ir al gráfico y, o sea, pero esta forma es más rudimentaria. Tú buscar el tiempo 0.161 y tú colocarte encima de la curva y leer abajo a la izquierda, fíjense cómo cambian los valores de Y, cuál es el valor de la temperatura. Ok, entonces, op, seguimos. ¿Qué era lo que le iba a decir? Ah, sí, ya recordé. O sea, pareciera que es complicado o algo así, pero se toma más tiempo porque yo lo estoy explicando. Imagínense si yo no lo explicara. Simplemente fíjense la cantidad de líneas de código que yo tengo que introducir para resolver mi problema. Uno, 2, 3 y 4 con el step. Cuatro líneas, con 4 líneas de código se resuelve ese problema. Un problema que a mano, ya ustedes saben, ustedes estarían ahí volviéndose locos. Entonces, pasamos al segundo problema. El segundo, perdón, segundo ejemplo. Entonces, ya a partir de este punto, como lo mencionaba, ya no se ven el ejemplo matemático, solamente, perdón, la solución matemática, solo la solución con Octave. Porque se sobreentiende de que ya ustedes manejan la solución matemática. Entonces, el ejemplo número 2 es función rampa. Entonces nos dice, una estufa con una constante de tiempo de 0.1 minutos se encuentra en estado estacionario a una temperatura de 90 grados Fahrenheit. En el tiempo t igual a 0. Se decide aumentar la temperatura de la estufa a una razón de 10 grados Fahrenheit por minuto. Determine el tiempo necesario para que la estufa alcance una temperatura de 94 grados Fahrenheit. Solución con Octave. Para resolver este problema se parte de la misma ecuación número 4, porque la pendiente es de 10 grados Fahrenheit. Ahí tenemos la función de entrada, o sea, el gráfico. Introducimos los mismos datos, lo que vamos a cambiar es la función step por la función ramp. La función ramp nos devuelve la respuesta de nuestro sistema G a una función de perturbación tipo rampa para sistemas LTI. Entonces, vamos a nuestro command window. En este caso no voy a introducir las dos primeras partes porque ya ustedes saben cómo se obtiene la solución numérica, o sea, cómo generar la tabla. Simplemente me voy a limitar a decir hold ramp g y ¡pup! Ya se generó el gráfico. Entonces déjenme ponerlo para que se vea. Ok. Entonces ese era el gráfico anterior y este es el gráfico nuevo. Si se fijan, el mismo que me dio a mí, el mismo del PDF. Lo único que el del PDF yo lo personalicé, le puse título diferente, leyenda diferente y los títulos de los ejes lo varié. Eso tenganlo en cuenta también para cuando ustedes resuelvan el problema. Recuerden, problema único, que tienen que personalizar el gráfico. Porque evidentemente ese gráfico que se genera aquí es un gráfico que viene por default, estándar. Entonces no necesariamente la unidad, de, por ejemplo, del tiempo que se está trabajando aquí, bueno, que me da aquí, son las unidades que se están trabajando. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando con minutos. Entonces, seguimos. Ejemplo número 3. Función impulso. Una olla con agua está siendo calentada a 200 grados Fahrenheit con una constante de tiempo de 1 minuto. Cuando en un instante aumenta su temperatura a 210 grados Fahrenheit y luego vuelve a 200 grados Fahrenheit. Determine su temperatura en el minuto 1. Solución con Octave. Para resolver este problema se parte de la misma ecuación número 4, porque el cambio de temperatura es de 10 grados Fahrenheit. Solo hay que cambiar la constante de tiempo. Introducimos los mismos datos, cambiamos la función step por la función input. La función impulse nos devuelve la respuesta de nuestro sistema G a una función de perturbación tipo impulso para sistemas LTI. Entonces, aunque haga CLC, recuerden que la mayoría de comandos, bueno, todos los comandos están guardados en el command history. Entonces ya no tengo que hacer package load control, ni tengo que asignarle la variable, ni tengo que decirle al programa que todo lo que introduzca con S me lo ponga en formato de función de transferencia. Simplemente me limito a escribir mi función.
Entonces S más 1, impulso G. Ok, ya se generó el gráfico, solamente que no nos está mostrando. Entonces, gráfico que teníamos anteriormente, gráfico nuevo. Si se fijan, este es muy parecido al que le mandé el día del examen, que yo le dije, miren, este es el gráfico que debería de ustedes, este es el gráfico que ustedes deberían de estar resolviendo. Ok. Entonces, ese es el mismo gráfico que yo le mandé y evidentemente fue fue con Octave que lo generé y se lo envié y le dije, miren, este es el gráfico que debería de darle y este es el gráfico que ustedes están haciendo. Entonces, ya esa sería la solución para tipo impulso. Ahora vamos con la parte un poco más complicada de explicar, pero no de hacer. Y es la función, el ejemplo número 4, que es tipo pulso, dígase impulso real. Sabemos que es físicamente imposible que la respuesta obtenida en el ejemplo número 3 se apegue a la realidad, ya que se está suponiendo que el incremento de 0 a 10 de la temperatura sucede de forma instantánea. Dígase que yo entré el termómetro en un baño, o sea, lo pasé por ejemplo de 100 a 110 grados Celsius o Fahrenheit, eh, y lo saqué al instante y que cuando yo saco el termómetro ya está en 10 grados Fahrenheit, o sea, o 10 grados Celsius. Eso no es posible físicamente. Evidentemente, la respuesta real, en este caso, por ejemplo, sería que tú tienes una curva que va subiendo de manera exponencial, llega hasta 3 puntos y algo, y entonces empieza a bajar. Este modelo idealizado solo se aproxima a la realidad cuando el periodo de tiempo que dura el incremento se aproxima a cero. Pero quien dice aproximación realmente no se aproxima tanto. Veremos entonces cómo se trataría este problema con una aproximación más real. Consideremos el incremento unitario durante 0.5 minutos de la temperatura del ejemplo número 3. Dígase, magnitud del cambio 1, tiempo de duración del impulso 0.5 minutos. Si analizamos la función de perturbación, veremos que está compuesta por dos funciones del tipo escalón que forman un pulso. Entonces, la primera función escalón sería esa que viene aquí hasta el infinito y la segunda sería esta que viene aquí en forma de L. Entonces, si aquí pusiéramos un espejo, evidentemente esta primera función, si solamente consideramos esa función, podemos irnos al ejemplo déjame hacer zoom, al ejemplo de la función escalón, que evidentemente puede servir, ¿no? Porque como aquella está compuesta por dos escalones y este es un escalón, entonces aquí se puede entender de dónde provienen esos dos escalones. El primer escalón sería ese y el segundo escalón es ese mismo, pero en sentido opuesto y retrasado en el tiempo. Entonces, en sentido opuesto, gráficamente, si yo coloco un espejo aquí, lo que se reflejaría, la imagen de ese gráfico sería una L que va bajando así, y se va por aquí. Entonces, eso es lo mismo que vemos en el gráfico que tenemos aquí. Entonces, tenemos la primera función escalón unitario que viene por aquí y la segunda que se activa aquí en H y que va hacia infinito. Entonces, por eso se dice que está compuesta por dos funciones tipo escalón y que la segunda es la opuesta de la primera. Entonces aquí dice H es 0.5 minutos. H aquí gráficamente lo ven, es la duración del impulso, eh, del pulso. Y 1 sobre H es la magnitud de ese impulso o pulso y es de 1 grado Fahrenheit. Aquí tenemos el valor de la función para cada uno de los intervalos de tiempo. Ahora queda más claro que f de t está representada, voy a poner 90. Ahora queda más claro que f de t está representada por la diferencia de dos funciones. F de t sería igual a 1 sobre h, que sería la magnitud del cambio, por u de t, que sería la primera función de escalón unitario, y ya ustedes entendieron cuál es, y menos u de t menos h, que sería la segunda, que como dijimos es la misma, solamente que con sentido opuesto, eso es su imagen, y desplazada en el tiempo h, que es la duración del impulso o pulso. Aplicando transformada de Laplace tenemos lo siguiente, y es que f de s es igual a 1 sobre h por 1 menos el exponencial de menos
h por s sobre s. Entonces ya tenemos nuestra función x, x de s. Entonces ya podemos hacer lo que siempre hacemos con todos los problemas y es sustituir en la función de transferencia y despejar. Entonces esta función formará parte de nuestros sistemas. De nuestro sistema multiplicamos la función de transferencia por la expresión número 5. Y tenemos lo siguiente, g de s es igual a 1 sobre h por 1 sobre s cuadrado más s menos e a la menos h por s sobre s cuadrado más s. Entonces aquí se puede visualizar lo que gráficamente hablábamos y es que esta parte es la primera eh, función a escalón unitario y esta parte es la segunda. Entonces si quitamos el e a la menos h por s y el signo negativo, si se fijan, lo que tenemos aquí y lo que tenemos aquí es exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué sucede? El e a la menos h por s lo que representa es ese retraso en el tiempo. Esa función exponencial es la que me genera a mí el retraso. Para que la función que vemos ahí, esa segunda función, empiece a tomar valores luego en el momento, o sea, en el instante en el que se alcanza h. Antes de alcanzar h, entonces no toma valores. Ok, entonces sustituyendo en esta forma general los datos que tenemos en nuestro problema, aquí vemos que nos queda. Entonces por eso en el problema 4.4 el exponencial está elevado a ese dato, que es la duración del impulso. También podemos escribirla como g de s es igual a e de s menos f de s. Dígase, la primera función a escalón unitario menos la segunda función a escalón unitario, que es el, o sea, exacto, que es esta misma, solamente que retrasada en el tiempo. Entonces la que da más o menos un poquito más de dificultad de definir es f de s por el exponencial y veremos por qué. Bien, entonces la solución con Octave nos dice, escribimos nuestras funciones EDS y FDS. Vamos al command window. Uy, ok, ahora sí. Entonces, S es igual a TF tal tal. No tengo que escribirlo, recuerden porque ya está guardado. E es igual a 1 sobre S cuadrado más S. Cierro. Bueno, sin punto y coma para que lo vean. Y ya, esa es E. Entonces ahora tenemos que trabajar con F. Entonces ahí lo que nos dice es lo mismo que yo le he estado aplicando todo el tiempo. Y aquí dice que Octave no maneja transformadas inversas de exponenciales, pero podemos utilizar otro método para aproximar el exponencial, que es la tabla de Padé. Y esta dice lo siguiente. Entonces tengan en cuenta todo este punto, todo esto, hasta ese punto ahí, es, bueno, esta es la aplicación matemática, esto de aquí. Esta es la forma de obtener a la función racional que se aproxima al exponencial. Esta es la aplicación matemática para que se entienda bien de dónde viene lo de coeficiente de Padé. Y eso es lo que voy a explicar ahora. Entonces dice, la aproximación de Padé para el exponencial de menos s por t está definida por la siguiente ecuación. Y nos dice que ese exponencial se aproxima a una función, racional P sub n sobre Q sub n, donde P sub n y Q sub n son funciones racionales de orden enésimo definidas por la siguiente expresión. Entonces esta expresión de aquí es de donde se obtienen los coeficientes. Entonces solamente es para conocimiento, no porque ustedes van a tener que utilizarla, porque lo que vamos a utilizar es esta función de aquí. Entonces, para hacer uso de la función, de esta función en Octave, escribimos PADECOEF, le decimos qué tiempo dura el impulso y el número del exponente de la función, de esas dos funciones. Y decimos lo siguiente, decimos T es igual a 0.5, N es igual a 5. Y aquí entonces, al igual que cuando decimos temperatura, tiempo, step, impulse, ramp, nuestra función, aquí lo que le estamos diciendo es que al primer vector le asigne la característica de que es el numerador, al segundo que es el denominador, y la función PADECOEF con el tiempo y el exponente que estamos trabajando. Bueno, le doy a Enter y si se fijan, ahí están
los coeficientes. Entonces tengo mi numerador, tengo mi denominador. Y ahora lo que le voy a decir es que me dé o sea, la función eh, que describe la parte de f. Entonces tengo que aplicar transformada a la parte que genere ahora, o sea, que me sustituye el exponente y multiplicarle el 1, bueno, dividir, multiplicar el 1 sobre s cuadrado más s. Entonces, si se fijan, esa parte del numerador denominador es la parte del exponencial y el s cuadrado más s es la parte del denominador. Entonces, sobre s cuadrado más s. Bueno, le voy a quitar, exacto, no le voy a poner el punto y coma. Y ahí está la función f. Entonces, como decía en un principio, g, la función que describe en otro sistema, es la resta de esas dos funciones escalones. Entonces, yo simplemente puedo decir g es igual a e menos f y me va a dar la función de transferencia que describe mi sistema. Y esa es la que tenemos ahí. El exponente aquí es 7. Bueno, vamos a ver aquí mejor. Aquí es 5, porque recuérdense que yo le dije que me lo pusiera de 5, y aquí es 7 porque es 5, o sea, s a la 5 por s a la 2, que es lo que tenemos en el denominador, da s a la 7. Dari preguntaba en la clase que si ese n se tomaba de manera arbitraria. Yo le explicaba que no, por un asunto que les voy a mostrar ahora entonces. Déjenme hacer pausa. Ok, entonces lo que acabo de hacer ahora es obtener dos f. Una en donde n es 5 y otra donde n es 7 para que se entienda lo que voy a explicar ahora. Entonces déjenme ponerle el gráfico para que lo puedan ver. Ok, entonces si expando el gráfico. A ver, a ver. Bien, déjenme, ok. Lo voy a hacer. Imagino que ahora sí lo deben de ver bien. A ver, confirmar. Ok, no lo ven 100%. Creo que exactamente. Ahora sí se capta. Bien, entonces lo que le voy a explicar es lo siguiente. El n es el número del exponente. Entonces recuerden que en álgebra, para determinar la cantidad de valores, bueno, la cantidad, exacto, los valores y a la vez entonces la cantidad de veces que mi gráfico toma valores de y iguales a 0 es haciendo a y 0 y despejando a x. Entonces recuerden, por ejemplo, que cuando tenemos y es igual a x al cuadrado, la cantidad de veces que y vale 0 es, o sea, son dos veces. Entonces son dos veces que mi gráfico pasa por y 0. Entonces si yo le digo que y va a ser 5, entonces son 5 veces que mi gráfico va a pasar o va a tomar valores de 0 en y un valor cualquiera en x, depende del tipo de función. Entonces, si aquí se fijan, la parte en azul es la de exponente 5, y si se fijan, toma 5 valores o sea, toma 5 valores eh, de y0 para x distintos. Entonces, tengo 0,0, aquí tengo otro 0, serían 2, aquí otro, 3, 4 y 5. Entonces, el que está en verde es 7 veces. Entonces, aquí toma 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces, n es como yo decirle la cantidad de veces que yo quiero que oscile la función antes de que empiece a tomar valores alejados de cero. Entonces, si se fijan, va oscilando 5 veces y de luego empieza a tomar valores 5, 7, las veces que ustedes le pidan. Entonces, ¿qué sucede? O sea, no se toma de forma arbitraria en sí. Si yo tomo valores por encima de 5, en este caso, por ejemplo 7, si yo utilizara ese valor de 7 y hiciera la resta de E menos F, la respuesta de ese sistema tendría una desviación. Y le voy a explicar ahorita cómo es la desviación más o menos, así de boca. Entonces, yo lo que hice por tanteo fue decir, ok, si por encima de 5 se me desvía, yo lo que voy a hacer es
utilizar ese 5 y me dio la solución del problema. Entonces, como G es una combinación de E y F, y mientras más oscila alrededor de cero, si se fijan, más datos próximos a cero toma, entonces más exacta va a ser mi respuesta. Entonces, por eso también es conveniente intentar utilizar el exponente más alto posible. Por eso no, por ejemplo, es recomendable utilizar 1 todo el tiempo o utilizar 2 todo el tiempo, porque no le va a dar una respuesta tan exacta. Entonces, en este caso, se utiliza 5 por ese motivo. Bien, espero que con eso le haya quedado un poco más claro por qué se toma así. En el caso del problema que le voy a poner, recuérdense, un solo problema, lo van a resolver rápido, no se preocupen por eso. Yo le voy a decir, o sea, qué n yo les recomiendo. Entonces, hay algo muy curioso y es que mientras más dure el impulso, un n mayor es necesario. Dígase, más veces yo necesito que oscile en, en cero exacto, más veces yo necesito que oscile en cero para que, déjenme ver, ¿cómo se lo explico? Ok, como el valor que dura el impulso se aleja cada vez más de cero, entonces, o sea, cada vez más del inicio, más veces yo necesito que se mantenga oscilando hasta que llegue a ese punto y entonces luego empieza a tomar valores. Dígase, yo lo puedo tomar como 5, pero si se fijan, no va a ser tan exacta la respuesta. Bien, seguimos. Eh, plup, eh, ¿Está eso? Entonces, todo eso que ven aquí era generando la gráfica con 7. Eh, entonces, déjenme rápidamente decirle n igual a 5. O bueno, no tengo que hacer eso porque ya tengo el g. Exacto. El g sigue siendo el mismo, si no me equivoco. Sí, sigue siendo el mismo. Ok. Entonces, hacemos el último paso. Ok. Entonces, ya yo hice el G es igual a E menos F para que volvamos aquí. Y ahora simplemente le digo impulse G. Para obtener la tabla, ya ustedes saben cómo se haría. Entonces le digo impulse G, le doy a Enter. Ustedes no ven el gráfico todavía. Gráfico viejo, gráfico nuevo. Entonces, esa sería la respuesta de mi sistema. No sé si se oye una película de fondo, la acaban de poner, pero ya estamos terminando. Esa sería la respuesta de mi sistema para un impulso unitario y que dura 0.5 minutos. Si se fijan, va aumentando hasta 0.5 minutos y luego va descendiendo. Entonces, si se fijan, el gráfico, déjenme ver, a ver si ustedes lo están viendo. El gráfico va tiene como una especie de pequeña oscilación y eso es porque, como le mencionaba, G, esta respuesta es una resta de E menos F. Entonces, como F va oscilando en cero, o sea, no se mantiene en cero todo el tiempo, sino que va tomando pequeños valores alejados, eso se ve reflejado en este gráfico. La primera vez que yo hice este gráfico me emocioné muchísimo, porque o sea, pasé mucho trabajo para poder resolver ese problema. Bueno, entonces, por último voy a puntualizar algo, bueno, dos cosas. Entonces, por ejemplo, si no es unitario, el impulso, ustedes pueden agregar la magnitud en dos puntos distintos. Lo pueden agregar al final cuando te dicen G es igual a uf, eh, 10 por, entonces ahí por ejemplo sería magnitud 10 y multiplico E, mira que me queda aquí, entonces ya F no sería el mismo. Entonces déjenme rápidamente decirle N5, eh, tal, dame F, ok, sí, dame F, dame, dame G, ok. Entonces, para agregar la magnitud, la puedo agregar en este punto y decirle multiplícame la resta por 10 o también la puedo agregar al principio. Cuando yo defino f, la puedo multiplicar por 10 y cuando defino e, de ver aquí. Aquí en vez de poner 1, puedo poner 10. Pero realmente me lo encuentro más cómodo agregarlo aquí al final. Bien, entonces ahora se van a dar cuenta, déjenme decirle hold.
decirle impulse G, coma, que lo ponga verde, le di a enter. Entonces, uy, no vieron nada porque dejé esto puesto. Eh, entonces, déjenme quitar el gráfico. Ok, lo que estaba diciendo era, para agregar, perdón, o sea, he tenido que grabar este video varias veces por ese mismo asunto. Para agregar la magnitud del impulso, lo pueden agregar en este punto, que lo ven aquí, dejen ver, aquí está, que lo multipliqué por 10, la resta, o lo pueden agregar cuando definen a E y cuando definen a F. Dígase, aquí en las ecuaciones, dígase que sería como multiplicar aquí en este punto, poner 10 sobre tan, 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 10 sobre tan, tan, tan. ¿Qué sería yo poner aquí cuando defino a E? Déjame buscar a E. Ok, yo poner aquí 10 sobre tanto y en F también multiplicarlo por 10. Pero me lo encuentro más sencillo multiplicarlo al final. Entonces lo que hice, que no se estaba viendo, fue eso. Y generar el gráfico para que vean la comparación de cuando era unitario y ahora que es un impulso de magnitud 10. Entonces, que dura 0.5 minutos también, con lo mismo constante de tiempo y todo eso. Entonces, ok. Eh, ahora, entonces si se fijan, la que está en azul sería la unitaria y la que está en verde sería la de magnitud 10. Esta que está aquí. Bien, entonces lo segundo que voy a puntualizar, para que no me pase como en el otro video, ahora sí deberían ustedes estar viéndolo. Ok, lo que voy a puntualizar lo voy a hacer con el PDF. Entonces, ok, oculto esto y el PDF, primer plano. Ok, lo que voy a puntualizar es este gráfico que está aquí. Ustedes no tienen que, en la solución del problema, o darme la parte en verde y la parte en rojo, solamente la parte en azul, para que no se confundan. Pasó con el semestre pasado. Entonces, el problema le va a pedir la solución numérica, la solución gráfica. La solución gráfica sería la parte en azul, la solución numérica ya saben cómo tenerla. Entonces, este gráfico lo que nos muestra es la parte las dos partes, las dos funciones que componen la respuesta de nuestro sistema, mejor dicho. Entonces la parte E es la que está en verde y la parte F es la que está en rojo. Entonces esto es una forma para que ustedes vean esa ecuación de forma gráfica cuando se obtiene la respuesta. Entonces la parte de 1 sobre S cuadrado más S, que sería la parte, déjenme ver, sí, sería la parte del primer escalón, es la que está en verde. Y si se fijan, es igual a la respuesta de una función tipo escalón. Si vamos a la función tipo escalón, déjenme buscársela. Bueno, mirenla aquí. Ven que tienen esa forma exponencial. Tienen la misma forma. Entonces eso es porque la primera parte que compone nuestra función, en este caso, la función de nuestro sistema, es tipo escalón. Entonces la segunda es el espejo de esta, pero con un retraso en el tiempo dada por el exponencial. Entonces recuerden, el exponencial de 0.5 por s, creo que era, entre s cuadrado más s, es esta que está aquí. O sea, aplicándole la función, bueno, aplicándole la función escalón, bueno, ya está aplicada. Entonces lo que se aplica es la función impulso. En fin, entonces, si se fijan, es lo mismo que le mencionaba en el gráfico de la función de entrada del impulso, que es que si uno traza un espejo aquí, al final esta parte de aquí arriba, que es la del primer escalón, es un reflejo de esta que está aquí abajo. Simplemente que la de que está aquí abajo está retrasada por el exponencial. Si no tuviera el exponencial, o sea, esta gráfica azul sería cero, sería una línea recta, y estas dos partirían del mismo punto. Entonces, solamente le coloco eso para que gráficamente se pueda dilucidar. Entonces, nada, señores, esta es la última clase. Fue un placer ser su monitor por este semestre. Sé que al principio del semestre se habla de simuladores y eso, pero al final aquí no se ven simuladores porque esto es una introducción al control. Ni siquiera fíjense que se ve control en profundidad. O sea, si yo le pido a usted ahora mismo
que me diseñen un sistema de control para una operación, ustedes no sabrían cómo rayos se hace. Pero evidentemente esto les sirve como una introducción. Ya de aquí realmente ustedes pueden agarrar ese libro en inglés al que le guste mucho este tema y darle con todo. Tienen una buena base. Espero que sea así. Espero que hayan aprendido algo que les sea útil en un futuro. Aquí hay cosas que son muy útiles, eh, incluso cosas básicas que son de razonamiento. O sea, cómo hacer un script, que sería como un algoritmo, entender ese razonamiento lógico. O sea, esta parte del video, si quieren, se pueden salir ya. No, el que se quiera quedar aquí para escuchar mi discurso se puede quedar, el que no se puede retirar. Eh, o sea, ese razonamiento lógico se utiliza en muchas cosas, en muchas, y es el fundamento, ese razonamiento lógico, el if, el else, tal, eh, para hacer algoritmos. Y los algoritmos son lo que manejan los controladores. Dígase que bueno, cuando se programan los controladores, lo que le dicen es, si la variable de la entrada del flujo de vapor es tanta, bueno, por ejemplo, si la variable de la temperatura baja, entonces hazme lo siguiente, que sería, por ejemplo, abrir la válvula y aumentar el flujo. Entonces, fíjense que ese razonamiento lógico básico es el que, o sea, es el que está detrás de un controlador. O sea, que aunque parezca muy sencillo, son cosas que, o sea, como le digo, lo complejo está compuesto de cosas simples. Entonces, de esto, aunque se vea muy simple, se pueden hacer muchísimas cosas. Nada, como les digo, fue un placer. Espero que tengan feliz resto del año, que tengan éxito en todo lo que se propongan y buena suerte.